Hola, buen día familia, espero que te encuentres muy bien. Mi nombre es Gabriela López y tengo el honor de poderte compartir el devocional que titulé El justo vive en rectitud, basado en Proverbios 10. Y bueno, en este capítulo muestra un contraste muy tangible acerca de un justo y un impío, entre un sabio y un necio. Vemos cómo es el inicio de toda una recapitulación de estos consejos que él da para vivir sabiamente. Y hay una palabra que se utiliza mucho que es justicia. Y cuando hablamos de esta justicia en estos versículos no se refiere a algo que tú puedas poner en una balanza o de algo que sea parcial. Esta justicia se refiere a una justicia divina. Buscando el origen de esta palabra se refiere a la rectitud de Dios, a un atributo de Él. Viene de la palabra righteousness, que significa pues esto, rectitud. ¿Y por qué te digo esto? Bueno, porque vemos como unas palabras, en los versículos se menciona esta palabra de justicia y tú dices, ¿cómo justicia aquí? Bueno, ahorita vamos a ver un poco más de eso y empezar con el versículo 2 para que podamos ponerlo en práctica. Dice, más la justicia libra de muerte. Si pensamos desde un punto de vista natural, la justicia demandaría muerte por parte de nosotros, pues la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿a qué justicia se refiere? Bueno, a la que te mencioné hace rato, a la rectitud de Dios, pues nos dice que nos llama justos, y no porque seamos buenas personas, no porque vivamos plenamente en rectitud, sino porque Él, en su rectitud, le plació llamarnos justos, le plació justificarnos. Pues de ahí viene la palabra justos, que es algo que es ser justificados o reivindicados, decía en otras definiciones, por Dios. Y es esto, que esta justicia se refiere a la justicia de Dios. Dice más, la justicia libra de muerte. Lo justo para nosotros sería que nosotros hubiéramos muerto, pero fue por Él, fue por su justicia que realmente salva de esa muerte. Pues solamente el más justo, el más recto, pudo llamarnos justos, aun cuando no lo merecíamos, aun cuando no vivimos esta vida. Pero claramente reconocer que fue su justicia, fue su rectitud la que nos justificó, la que nos llamó justos, nos manda a vivir una vida en rectitud. Y en todo este capítulo da una serie de consejos, de instrucciones de lo que hace una persona justa. Dice que vive sabiamente. Tú dices, bueno, no soy muy sabio, pero su palabra también dice que si alguno ocupa sabiduría o quiere sabiduría, pídasela a Dios y Dios no se la va a negar. Es una de las promesas que Él tiene. Dice que también seamos diligentes, recibamos instrucción, animemos y hablemos lo correcto, que seamos prudentes en lo que digamos. Nosotros tenemos al Espíritu Santo y podemos reconocer lo que está bien de lo que está mal. Al alimentarnos de su palabra podemos recibir esa porción para poder dar consejo a otros, y no solamente hablar por hablar, sino que lo que digamos esté respaldado por su palabra. Recibir instrucción, ¿a cuántos no nos cuesta recibir instrucción? Dios ya te dejó líderes, ya te dejó pastores, para que tú puedas recibir esa instrucción y poder obedecerla, y no solamente que te entre por un oído y te salga por el otro. Y usted está diciendo, y no quiero ahondar mucho en esto, porque pues, y te lo dejo como tarea leer todo este capítulo para ver cómo es vivir esta vida en rectitud. Vamos al versículo 7, dice, la memoria del justo será bendita. En unos comentarios relacionaban este versículo con Hebreos 11, donde se muestra toda una serie de personajes de héroes de la fe, cuya historia, cuyas acciones fueron transmitidas de generación a generación y que incluso hasta ahorita llegamos a conocer. Y sí, es una transmisión de un mensaje, de una historia, pero también es este recordatorio constante de la justicia de Dios, pues desde ahí inicia el haber sido llamados justos. Si la memoria del justo será bendita. La memoria del justo empieza cuando reconocemos que fue Él el que nos llamó justos, que fue Él el que nos llamó justos y el que nos manda a vivir una vida en rectitud. Y ese es el recordatorio constante el que tenemos que ir transmitiendo, y esa vida en rectitud que también va a ir detrás de ello, que va a ir siendo de bendición y que va a ser transmitida, porque si la memoria del justo será bendita. Tus hijos una vez lo van a conocer, tus siguientes generaciones van a hablar de ello, que tú viviste una vida conforme a la voluntad de Dios, conforme a su rectitud. Como justo tenemos tareas y Él nos da el recurso para hacerlo. Ya nos dio, te dije, esta serie de consejos, nos dio su palabra, nos dio sabiduría, nos dio el Espíritu Santo, nos dio pastores, nos dio una iglesia, etc.
para que tú lo puedas cumplir. Vamos a saltarnos el versículo 25, dice, mas el justo permanece para siempre. En otras versiones decía que era porque tenía un cimiento eterno. No sé si tú logres captar esto, pero el cimiento eterno se refiere a Jesús. Lo primero que se pone en una construcción son los cimientos, y lo primero que debe ser en tu vida, en la vida de un justo, es Jesús. Pues fue gracias a Él que ahora somos llamados justos, y no podemos quitarle ese lugar que a Él le corresponde, que es lo primero. Y Dios está dando desde este momento esa promesa, que si pasas algún momento de dificultad, algún momento de tristeza o de preocupación, tú serás inamovible gracias a ese cimiento, que tú estarás firme gracias a que tu cimiento, a que lo primero en tu vida es Jesús, el que te llamó, el que por Él te hizo justo, es lo primero, y gracias a Él tú estarás firme a pesar de las situaciones que vengan. Y si tú dices, no, pues yo ya siento que me estoy tambaleando, yo siento que ya me estoy moviendo, bueno, pregúntate si Jesús sigue siendo lo primero en tu vida, ¿sí? O si cuando pasas algo malo, tu primer pensamiento es, pues voy a dejar de ir a la iglesia, o bueno, voy a dejar de leer su palabra. Ahí es cuando estás moviendo a Jesús del lugar que le corresponde, que es lo primero. Y vamos al versículo 28 y dice, la esperanza de los justos es alegría. Buscando esta palabra de la esperanza, no solamente se refiere a algo que tú esperes o algo que tú creas, se refiere a un resultado certero. Es decir, si algo que pasa, el resultado de esto o la consecuencia de aquello será tal cosa. En otras palabras, la consecuencia, el resultado de vivir una vida en rectitud, de vivir una vida de justo, es la alegría. No una alegría solamente momentánea. Alaba de esta alegría como un regocijo, como una felicidad en gran manera y que se muestra, que lo puedan ver otros. Es decir, si nosotros los justos tenemos nuestra mirada puesta en Él y vivimos esa vida que a Él le agrada, sabemos que nuestro resultado, nuestra certeza es esa felicidad, ese gozo que solamente Él puede dar. Y es lo que tú esperas, porque sabemos que un día va a llegar el día en que haya solamente puro gozo, y creemos en eso, y esa es nuestra esperanza, en que Él un día va a regresar por su iglesia. Y esa es la vida que está después de vivir una vida en rectitud. No me refiero a que si tú no vives una vida en rectitud, no vayas al cielo, que si tú no haces buenas obras, no vayas, no, pues sabemos que la salvación es por obras. Pero si tú estás consciente de que fue por su justicia, por su rectitud que nos llamó justos, que nos justificó, que nos reivindicó, que nos dio una nueva posición, en nosotros debe estar ese deseo de vivir una vida en rectitud. Y el versículo 36 dice, los labios del justo saben hablar lo que le agrada. En otras versiones decía lo que es aceptable. Dice, saben hablar. Tú sabes hablar porque una vez ya lo escuchaste, porque una vez una palabra ya te fue dada, porque una vez una palabra de ánimo ya te fue compartida, porque tienes al Espíritu Santo hablando a tu espíritu para saber qué hablar y qué decir, qué no decir, para hablar de la mejor manera y ser prudente, y porque te estás alimentando de su palabra. Quiero creer. Y dice que también porque sabes lo que a Él le agrada. Puedes hablar lo que es aceptable porque sabes perfectamente lo que a Él le agrada gracias a esta relación que tú tienes con Él. Si tú te relacionas con Él, te comunicas y tienes esta estrecha comunión con el Padre, sabrás lo que verdaderamente a Él le agrada y podrás hablar de lo correcto. Podrás hablar de esas palabras de ánimo, de ese consejo a otros. Y los demás podrán saber que verdaderamente tú eres justo, que verdaderamente tú vives en rectitud. Y en esta parte de que te estás alimentando de su palabra, vamos un poquito al versículo 3, que me encantaba también esta parte. Dice, Jehová no dejará padecer hambre al justo. No solamente habla de un hambre natural, sino también decía en otras versiones, o el origen de esta palabra se refiere también a algo del alma, algo de la mente. Es decir, esta frescura, esta palabra que refresca tu interior. Es decir, Dios no te va a dejar sin una porción, sin una palabra que edifique tu vida. Y que gracias a esta tú puedas saber qué hablar y qué no hablar. Cuándo y cuándo no. Espero que esta palabra haya sido
pues también refrescante para tu vida y sea de bendición. Déjame orar por ti. Señor Padre Santo, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias mi Dios porque a ti te plació llamarnos justos, Señor. Gracias, Señor, porque nos has justificado y gracias a ello, Padre, podemos vivir ahora una vida en rectitud, una vida que te agrade, Padre. Ayúdanos, Señor, para poder hablar diligentemente, para poder conducirnos de la mejor manera, para poder reflejarte y dar esa palabra de ánimo a quien lo necesite, recibir esa instrucción, Padre, y vivir conforme a tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, iglesia, suscríbete al canal y comparte a más personas. Amén.